Shalom, bienvenidos a Hebrón, tu ciudad refugio. Una vez más, tu servidor Dante Quiñones, y vamos a seguir estudiando, más que estudiar, tal vez respondiendo a siguientes preguntas, a otras preguntas que también sé que nos han hecho llegar y la cual estoy muy contento de poder responderlas con mucha humildad, y sobre todo responderlas tratando de buscar respuestas en las escrituras. Creo que es la única fuente en la cual podemos confiar. Una de las preguntas realmente que alguien preguntó es esto, ¿no? Que en Hechos capítulo 2, hermano Dante, mira, en Hechos capítulo 10 nos dice que todo podemos comer, todos podemos disfrutar, pues todo nos es permitido. Y efectivamente, ¿no? O sea, Pablo decía, todo nos conviene, o sea, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Así que entonces esta pregunta, vamos a responder esta pregunta si realmente en el libro de los Hechos nos está diciendo que realmente Pedro tuvo la visión de poder comer todos los animales, mata y come, ¿no? Entonces es muy interesante, y esa misma pregunta también que nos ha hecho llegar un oídor nuestro que nos sigue, pues bueno, de todas maneras nosotros no somos de la casa de Israel, no somos Judá, no somos nada de ellos, simplemente somos gentiles que por gracia estamos también en el pacto, ¿no? Y muy buena la interpretación que estamos en el pacto por gracia, ¿no? Eso sí, muy importante, pero somos gentiles, esto es solamente para los judíos, esto es solamente para la casa de Judá y los casas de Israel. Bueno, no comprendo la casa de las dos casas, simplemente soy un gentil. Bueno, vamos a ver también en este capítulo si realmente eres un gentil o no. ¿Ok? Bueno, entonces para conversar y ponerlo por obra de una vez el estudio, nos vamos a ir a Hechos capítulo 10. Y una vez más, no vamos a leer el texto fuera del contexto, sino vamos a leer el contexto en sí, porque sabemos que si sacamos un texto fuera del contexto es un buen pretexto para crear o entender cualquier cosa. Pero bueno, vamos entonces a ir a Hechos capítulo 10 y lo voy a colocar aquí para que sigan conmigo. Hechos capítulo 10. Ok. Hechos capítulo 10. Ok. Perfecto. Hechos capítulo 10. Ok. Habla la visión que Pedro tuvo, ¿verdad? Pedro tuvo una visión con un manto lleno de animales como serpientes, animales impuros, ¿no? Que realmente lo interpretamos como que Dios le dice mata y come. Quiere decir que, bueno, ahora sí puedo comer. Ya las leyes levíticas de qué animales puedo comer y qué animales no puedo comer ya no aplican para mí, porque yo soy gentil y vivo bajo el nuevo pacto. Antes que nada, recordemos en el estudio anterior, estuvimos hablando de Jeremías 31 y lo que realmente significaba el nuevo pacto. Y dice, aquí vienen días que haré un pacto nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿no? Entonces, desde este punto, para comenzar, el nuevo pacto simplemente es con la casa de Judá y con la casa de Israel, donde están los gentiles. Ahí no menciona a los gentiles, al menos que los gentiles sean injertados, como dice en Romanos capítulo 11, del 17 al 24, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, ¿no? O sea, fuimos injertados al olivo natural, a la raíz que lo mantiene Yeshua. Fuimos injertados al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir, oh, ahora yo soy el grupo, yo soy la iglesia, ya los judíos fueron rechazados. No, no seamos arrogantes muchas veces en nuestra forma de pensar, porque mismo Pablo dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oh, wow, ¿cómo es esto? O sea, por gracia estamos de pie, gracias por la sangre del Mesías, injertados en el olivo natural, siendo parte de Israel, siendo parte de Efraín, siendo parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel en las naciones, adorando lo que antes hacíamos, la piedra, adorando lo que no era conocido de Elohim y olvidando el Elohim, el eterno, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿no?
Y aún ellos, dicen el 23, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Eterno para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son de las ramas naturales serán injertados su propio olivo? El Eterno no es que ha rechazado a Judá, el Eterno no ha rechazado a su pueblo judío, no a los pueblos de los judíos, nuestros hermanos mayores, no los ha rechazado. Al contrario, Ezequiel 37 dice que vienen días que hará un solo pueblo, ¿no? El palo de Efraín y palo de Judá, y seremos una sola nación. Así que no decimos que ahora nosotros somos la iglesia espiritual, eso ya es una ideología, teoría del suplanto, ¿no? Que viene de Martín Lutero, pero realmente somos injertados al pueblo de Israel, ¿ok? Pero vamos a volver a la pregunta, Hechos capítulo 10, dice entonces, vamos a entenderlo el contexto, no el texto, y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Recordemos que este hombre no era prácticamente parte del pueblo de Israel, o sea, de Judá, se podría decir, era simplemente un italiano, ¿verdad? Nosotros tenemos la ideología que la iglesia nació en el libro de los Hechos en capítulo 2. No, ahí nacemos nosotros en el Pentecostés, pero si vamos a leer el libro de los Hechos capítulo 2, vemos que en ese lugar donde recibieron las lenguas de fuego, cada quien empezó a hablar en su propio idioma, no habían gentiles. Dice que todos eran simplemente judíos y prosélitos, que era un prosélito, aquel que estaba dejando su camino de gentileza y estaba haciendo parte, un converso, convirtiéndose, queriendo ser parte, piadosos hacia el pueblo de Judá. No había gentiles. Para este punto, para la mentalidad de Pedro, todavía no entendía que la muerte del Mesías también era también para atraer y traer al pueblo de las ovejas perdidas. No entendía ese misterio de las ovejas perdidas. Para Pedro no entendía eso de que los gentiles tenían que ser parte del pueblo de Israel todavía. Así que nosotros somos la iglesia. No, o sea, recordemos, la primera iglesia, los 3000 y después los miles que fueron agregados después, eran simplemente judíos. No, que los judíos rechazaron al Mesías. No, al contrario, fueron los líderes religiosos, un grupo, sí, un grupo pequeño, pero hubieron otros judíos que sí lo aceptaron. Los primeros creyentes eran judíos. Los 3000 del Pentecostés eran ¿qué? Judíos. Los miles que después empezaron a crecer en las iglesias, que el Eterno agregaba más y más a la congregación, eran ¿qué? Judíos, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Pedro recién, pum, se le prendió la chispa y ¿cómo? Yo no sabía que esto también era para los gentiles, ¿no? Entonces, por eso es bueno entender el contexto de la Biblia en su contexto original. ¿Qué? Entonces dice, había en la Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Elohim, de Dios. Digo Elohim, cuando menciono Elohim me estoy refiriendo a Dios, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un gentil piadoso, se podría decir, ¿no? O sea, sabemos que prácticamente en la ley del Talmud, la ley oral de los judíos, no está permitido inclusivamente de que un judío pueda compartir con un gentil. Hay ciertas leyes muy, la verdad hay muchas leyes que porque a veces el judío se aparta y muchas leyes rabínicas que prohíben inclusivemente el estar cerca o compartir algo. Son muchas leyes rabínicas que separaron prácticamente para el pueblo judío en sí, hacerse una religión, en la actualidad el pueblo judío hablando, hacerse una religión completamente separada al cristianismo, ¿no? Pero vamos a hablar de eso más adelante. No es que realmente ellos estén haciendo mal en sí o bien, también tuvieron sus razones. Justamente el pueblo judío pasó muchas persecuciones, ha habido muchas muertes, ¿no? Y entonces ellos prefirieron también hacer sus propias leyes para tratar de aislarse y poder
vivir en una sola comunidad y apoyarse entre ellos, como manera de protección también entre ellos, ¿no? Así que tampoco no podemos decir, ve que estos judíos por algo los no, también han tenido sus razones también durante toda la historia, las muertes, persecuciones, y muchas veces en el nombre, muchas de las cruzadas, por ejemplo, en el nombre de Cristo, y a veces nosotros decimos, vamos a hacer una cruzada evangelista, ¿no? Evangelística, perdón, cuando mataban a judíos y musulmanes con espadas en forma de cruz, que si no te conviertes en el cristianismo o aceptas a Cristo, o la espada o tu fe, ¿no? Entonces, muy peligroso decir, vamos a hacer una cruzada evangelística, ¿no? O sea, es muy importante conocer de dónde vienen las raíces, ¿no? Cruzadas viene justamente de eso, te conviertes o mueres con la espada en forma de cruz, ¿no? Entonces, por eso tal vez el judío también empezó a hacer sus leyes de apartarse completamente y aislarse. Entonces, bueno, vamos, no salgamos del tema. Claramente en la visión, ok, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchos limones al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, te recuerdas, es un italiano, ¿eh? Este posa en una casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque aparentemente podemos ver que, bueno, la Torá no nos dice que tenemos que subir a la hora sexta, a la hora novena, al templo y hacer oraciones. Más que nada esto viene a ser ya un mandamiento, una ley oral prácticamente, pero aún con todo eso, no es que las tradiciones estén malas, simplemente las tradiciones, gracias a las tradiciones, las culturas pueden mantenerse. Toda tradición que no vaya en contra de la Torá, toda tradición que no vaya en contra de la ley de Dios, eso está realmente algo voluntario, ¿no? Tampoco puedo decir que no, estas tradiciones no siguen aquello. Hay tradiciones que realmente hay que tener mucho cuidado porque tienen realmente mucho profundo de Babilonia, muchas cosas realmente adoptadas y que realmente hay que tener mucho cuidado, pero hay algunas tradiciones que tal vez te pueden acercar más al Eterno, pero entonces eso ya está, creo, en sí, en algo voluntario de cada familia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Pedro, él estaba orando, como en el judaísmo, especialmente en el judaísmo ortodoxo, estaba orando. ¿Y a qué hora? Los cuales, perdón, donde estamos cerca de la hora sexta, ¿no? La hora novena aproximadamente era a las 3 de la tarde, a la sexta como al mediodía más o menos estaba orando. Ahora, yo creo personalmente que si esta tradición Yeshua hubiera estado en contra, yo creo que Pedro lo hubiera dejado de hacer, pero si él lo hacía, quiere decir que posiblemente Yeshua también lo hacía, ¿no? Aunque no está escrito en la Torah, es una tradición, así como Yeshua fue a abrir el rollo, dice, en la sinagoga según su tradición. O sea, él como buen judío seguía tradiciones, siempre y cuando no iban en contra de la Torah, siempre y cuando no iban en contra de su palabra, ¿no? Pero este es otro tema, vamos a compartir esto ya en otro tema. Entonces dice, sí, acá. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar a la hora sexta. 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba orando y se le vino como un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, de atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Y para entender este lienzo, el que conoce la cultura hebrea, va a entender más o menos un lienzo atado a las 4 puntas. ¿A qué me puede entender? Ustedes no sé si, bueno, conocen lo que es el talí. El talí justamente es un manto, como una sábana,
y en cada 4 puntas atado, ¿verdad? Atado unos tzitzis que representan los mandamientos del Eterno, ¿no? Entonces, para mí lo que vio Pedro, era justamente un talí, que acá lo traducieron como una sábana o como un lienzo atado en las 4 puntas, un talí judío, y que estaba descendiendo, dice, ¿no? Y dice, en el cual había todo tipo de los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Según Levítico 11, estos animales prácticamente eran animales impuros y no se podían comer. Y uno dice, sí, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, hay que entender algo, que muchos animales que el Eterno ha creado no son aptos para el consumo por el bien nuestro. Por ejemplo, los insectos, por ejemplo, la Torá nos prohíbe que comamos insectos. ¿Alguna vez ustedes han agarrado un insectito, lo han apretado y lo han olido el olor que manda esos insectos? Muchos insectos tienen toxinas para protección y lo que estamos haciendo es colocar esas toxinas. Animales de rapiña, por ejemplo, el cóndor o el gavilán, el aguilucho, ¿qué comen esos animales? Comen animales muertos, animales podridos, animales carroñeros, todo lo que ya está ahí con bacterias y todo eso. El Eterno no solamente nos quiere dar una vida espiritual sana, sino una vida física también, porque somos el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, los camarones, por ejemplo, oh, que son deliciosos, o el cerdo, o el chancho, qué rico, y todo eso, ¿no? Cuando una persona tiene colesterol y ve al doctor y le dice, usted no debe comer más comida grasa, lo primero que te dice el doctor es, deja de comer cerdo y deja de comer camarones. ¿Por qué? Porque son altamente, o sea, grasosos, tiene bastantes toxinas, y si entendemos el cerdo, por ejemplo, no suda el cerdo, todas las toxinas quedan en la misma piel, tenemos, el cerdo tiene una enfermedad que se llama la triquinosis, que es el cerebro, y es un tema para entender justamente el libro de Levítico, pero yo creo que el Eterno realmente también nos quiere dar es una vida física sana. Pero uno puede decir, sí, pero por gracia, Señor, tengo gracia y yo me lo como todo, ¿ok? Es como decir, por ejemplo, un ciudadano norteamericano, un nacional americano, un ciudadano de Estados Unidos dice, yo quiero irme de vacaciones al Medio Oriente donde hay guerra. Y el Departamento de Estado les dice, no se recomienda a todos los ciudadanos estadounidenses no viajar a estos países por estos peligros que hay. Pero uno dice, no, yo tengo todo el libre albedrío, tengo mis derechos, mi primera enmienda de la Constitución y me voy a esos lugares donde hay guerra en el Medio Oriente. Y te vas. Nadie te puede decir que no. Si regresas, gloria a Dios. Pero si pasó algo, se te advirtió, no lo hagas, ten cuidado, ¿no? De esa misma manera, el Eterno nos da consejo, por eso nos dice que aquí te pongo la maldición y la bendición, la vida o la muerte, te aconsejo que agarres la vida, que están basadas en los mandamientos, en su Torah, en sus estatutos, para vivir una vida santa, ¿no? Los camarones, por ejemplo, los camarones, uy, no, qué rico, sí, son ricos, yo los comía antes, les digo la verdad, pero entendiendo ahora la Torah, sé que el Eterno ha creado otros animales también que realmente nos pueden dar una salud muy, 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 muy buena. La vez pasada estaba mirando 2 tanques, 2 acuarios, un acuario sucio y un acuario limpio, y pusieron camarones en el acuario sucio y a los 2, 3 días ese acuario estaba limpio. ¿Por qué? Claro, porque los camarones empiezan a comer todos los sedimentos de la basura, de los sedimentos del mar, de todo eso. De eso se alimentan y nosotros estamos comiendo todo eso, ¿no? Entonces el Eterno es sabio. Pero quiero enfocarme justamente en esta parte porque dice que Pedro tuvo un éxtasis y vio un manto, un lienzo atado a las 4 puntas, que para mí me asemeja a lo que es un talí, ¿no? Tal vez para otros no, pero esa es mi interpretación. Y era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y las aves del cielo, serpientes y todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso que cuando comen, veo gente que comen serpientes o le sacan la cabeza por el veneno, imagínate tanta, wow. Y le vino una voz y levántate, Pedro, mata y come, ¿no? Y aquí está justamente este versículo donde mal interpretamos. Dice, ve, aquí está. Dice que Pedro dice que todos los animales ahora sí ya lo podemos comer. Pero vamos a ver si realmente es lo que quiere decir. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque Pedro era un hombre
que seguía la Torá. Y según Levítico capítulo 11, cuando hablamos los animales que podemos comer, los animales que no podemos comer, Pedro decía, no, Señor, yo no voy a comer eso porque según la Torá, estos animales no se deben comer. Entonces Pedro dijo, ya, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ok? Bueno, uno dice, pues ahí está. Nos está diciendo que sí podemos ya santificar. La acción de gracia, tu alimento es. Ese es otro tema también que está fuera de contexto de lo que dice Pablo. Podemos orar y ya santificarlo, ¿no? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Obviamente, cuando la palabra del Eterno te repite 3 veces, es que, bueno, hay que ponerle atención. Pero vamos a ver si realmente la voz que escuchó Pedro le estaba diciendo realmente, vaya a comer serpientes, escorpiones y todo eso, ¿no? 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. O sea, Pedro estaba diciendo, ¿qué querrá decir? No entiendo. Podré, me imagino, ¿no? Que estaba diciendo, tal vez tendré que quebrar la Torah, no entiendo. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, ¿ok? Recordemos que este grupo que venían no eran del pueblo de Judá, simplemente eran italianos, era un cinturón italiano, hombres que no tenían nada que ver con el pacto, pero conocían su corazón, Cornelio conocía en su corazón, justamente había oído del Eterno, ¿no? Entonces era un hombre piadoso, daba limosnas y oraba al Eterno, ¿no? Entonces, esto hizo 3 veces. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que has venido? O sea, ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen a buscarme gente gentil? ¿Qué tienen que ver estos gentiles con todo esto? Él seguía pensando. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó, y aquí es algo lo que Pedro estaba haciendo, porque según la ley oral, un judío no podía así dejar entrar así a un gentil así por así, porque para el judío los gentiles no eran idólatras, para los gentiles era como mezclarse con gente que se iban a tenían contaminar o algo, tenían unas leyes de no justamente comer con los gentiles, simplemente porque para el judío los gentiles simplemente comían de todo, comían perro, comían serpientes, hacían abominaciones y todo eso. Entonces, ya para que Pedro deje entrar y hospedarles, algo ha tenido que pasar en Pedro. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró a Pedro, se arrodilló. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y esto qué lindo es, acá lo que dice, como Pedro, la humildad de todo eso, Pedro, siempre dando a lo que es el Eterno todo, ¿verdad? Levántate porque yo también soy hombre, ¿no? No es que van y le besan al ministro, el ministro se deja besar la mano, que si lo toca, hay tantas cosas que no toques el abrigo del pastor, del ministro, que también somos hombres, como común y corrientes. Ni mismo Pedro se dejó hacer eso. Y es la verdad, todo es por el Eterno. Hay que darle gloria siempre al Eterno que está en los cielos a través de Yeshua, que es por Él. Simplemente somos hombres, simplemente somos, se podría decir, instrumentos para llevar las buenas nuevas. No somos gente de otro nivel y todo eso. No, eso es arrogancia. Eso es arrogancia, la humildad ante todo. ¿Okay? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que habían reunido. Estaban llenos de gentiles. Ahí recién en el libro
el capítulo 10 de los Hechos. Ahí recién están los gentiles, no eran el Hechos 2 en Pentecostés. Y mira lo que dijo, y ahí está la respuesta, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Te das cuenta? Que la ley oral prohibía que un varón judío se acercase a un extranjero y mucho más comer con ellos y mucho más entrar en su hogar. Por eso Pedro le dice otra vez más, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con extranjeros. Y aquí está la respuesta, si Pedro aquí ya Pedro entendió la visión, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está la respuesta. Entendió la visión Pedro que esos animales, porque al extranjero, al gentil, también les llamaban inmundos, como esos animales inmundos que Pedro vio en el lienzo. Él tal vez estaba pensando en comida y todo eso, pero cuando, obviamente, no es que él quebró, simplemente cuando él entró dijo, wow, entendí la visión. No tengo que llamar a estos hombres inmundos. Por eso dice, mate y come. No llames inmundo a lo que yo he hecho, como decía acá, no llames, ¿dónde está? Desde el cielo, levántate. No, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames común. No lo llames común a lo que dice ahí. Entonces, mira lo que dice Pedro otra vez. Ustedes saben qué abominable realmente es que para un varón judío se acerque a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre lo llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, entendió y obedeció la voz. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno hacia la hora novena, o sea, como todo este gentil que estaba estaba adoptando cosas del pueblo de Judá. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limones han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, otra vez, chicos, hermanos, hermanas, no está hablando de comida esa visión. Mira lo que dice. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz, ¿ok? Entonces, sí podemos ver aquí efectivamente que Pedro no está hablando no entendió en comer serpientes, animales, puros, nada, que simplemente está pensando y dice, wow, entendí la visión que no debo llamar a estos gentiles impuros, no debo de llamar a este pueblo impuros, porque el eterno Dios también los ha purificado. Por eso dice entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, a este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, y predicó, ¿no? Y empieza a hablar así, y podemos ver que cómo Pedro realmente entendió la visión, ¿no? Entonces, muy importante conocer eso. No está hablando aquí de alimentos, la respuesta está ahí bien clara. La Torá, la palabra de Dios sigue vigente. No está diciendo que debemos comer animales ahora impuros y todo eso, simplemente por eso es muy importante conocer la ley de Dios y la ley de la Torá también oral, que los judíos lo hacen, porque según esta ley era prohibido que un judío comiera en casa de un extranjero o de un gentil. Eso no está en la Torá, simplemente es una ley que el pueblo de Judá lo tuvo, y bueno, Pedro aparentemente seguía muchas de esas leyes, pero Pedro entendió que los gentiles no tenía que llamarlo impuro, porque para el judío
el extranjero era un idólatra una vez más, comía cualquier cosa y que era como algo impuro también, y se comportaba como cualquier animalito para ellos, que no tenía discernimiento de lo bueno y lo malo, simplemente comía lo que sea, adoraba cualquier cosa, no tenía conocimiento de la Torah, ¿no? Para el pueblo, para muchos de ese tiempo, para ellos así lo comparaban, ¿no? Obviamente esto es algo que no debemos llamar a alguien menos o a alguien más, simplemente todos somos seres humanos, pero obviamente no todos somos hijos del Eterno, simplemente aquellos que en su nombre, a que recibieron a Yeshua, no dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero sí, el respeto y todo eso es algo que el Eterno nos llama, y todos tenemos el llamado a ser hijos de Dios. Todos tenemos el llamado a ser hijos de Dios. Entonces, la pregunta está ahí, ¿no? Efectivamente, este es un texto sacado fuera del contexto. Pedro está hablando de gentiles, no hace recepción de personas, no está hablando de comida, ¿no? La pregunta es entonces, pero yo soy gentil y esto cómo me afecta, una vez más, realmente somos gentiles. Mira lo que dice realmente, ya hemos visto aquí en Romanos que hemos sido injertados ya a lo libro natural. Vamos a ver lo que dice Yeshua. Mira lo que dice el mismo Yeshua. Esto es, vamos a leer, por tanto, Mateo 10, 5 al 7. Mira lo que dice Yeshua. A estos 12 envió Jesús, Yeshua, Mateo 10, 5 al 7, dice, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Una vez más, los gentiles no iban por los caminos de la Torá, los gentiles no iban por los caminos de los mandamientos, los gentiles iban por sus propios caminos. Por eso, no vayas por esos caminos. Los caminos, ¿alguna vez han escuchado decir, volvamos a las sendas antiguas? Pues sí, a las sendas que nuestros padres andaron, conforme a los mandamientos. Los gentiles no iban conforme a los caminos de Dios, ¿no? Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Anda aquellos esparcidos, que están mezclados entre los gentiles, ¿no? Por eso es lo que debemos siempre llevar las buenas nuevas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante en Mateo también dice, 5:46 al 48 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué recompensa tenemos? El gentil prácticamente vivía por conveniencia, ¿no? No simplemente conforme a respetar a toda creación de Dios, ¿no? Entonces, muy claro, mira lo que dice Romanos 12, 14. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Obviamente, tú conociendo la Torá y hacer lo malo, conociendo, obviamente hay mayor, vamos a rendir más cuentas, obviamente, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá dicen, los que hacen la ley, ¿ok? Van a ser justificados. Pero no es que la ley aquí está hablando Pablo. Los que hacen la ley son los que serán justificados. No los que escuchan nada más y no los hacen, sino los hacedores. Por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, los gentiles, ¿no? Vamos a ver lo que dice, ok. Efesios 2, 11, 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, eras gentil, no tenías nada que ver con la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, lo que está hablando Pablo, injertados, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto es muy importante conocerlo, porque esa parte de no juntarse los judíos y los extranjeros era una ley expresados en ordenanzas, no estaba en la Torá, para crear en sí mismos de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso Ezequiel dice, palo de Efraín, palo de Judá, uno en mi mano, de los dos pueblos, haciendo un solo pueblo. Yeshua nos trae esa paz, derribando esa pared de división, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando lo que Pedro vivía. ¿Cómo voy a entrar a la casa de un gentil? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, mira lo que dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados en la morada de Dios, ¿no? Entonces, qué bonito lo que justamente dice acá. Romanos, una vez más, nosotros ya no somos gentiles. Mira lo que dice acá en 1 Tesalonicenses 4, 1 a 5. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, Yeshua, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿ok? Apártate de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Wow. Los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, una vez más, la pregunta está esta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes gentil? ¿Te sientes parte del pueblo de Israel? ¿Te sientes extranjero? Si dices, bueno, yo soy gentil, pues entonces los gentiles no conocen a Dios. Pero si dices, yo soy injertado en el pueblo de Israel, ahora soy parte del pueblo santo, pues entonces vivamos como el pueblo santo nos requiere, el pueblo santo de Elohim. ¿Ok? Entonces, muy buena participación. Espero que haya contestado tus preguntas, si somos gentiles o no somos gentiles. No somos gentiles, somos injertados al olivo natural, ¿verdad? Somos Efraín, volviendo esas ovejas perdidas, volviendo a la casa del Padre. Ya no somos más de afuera, ahora somos de adentro, unidos simplemente por la sangre del Mesías. Segunda pregunta, los animales puros, impuros, si podemos comerlo o no. No, la ley sigue siendo la misma, no pasará ni la palabrita más pequeña, la yod o la j, como lo traducen, hasta que todo sea cumplido. Y Yeshua mismo dice eso, y también dijo que no vino a abrogar la ley ni los profetas, ¿no? Entonces, no está hablando de comida, está hablando simplemente de personas que no conocían a Dios, y esa ley de separación que había entre judíos y extranjeros, derribándolo Yeshua por su sangre para hacer amistad y ser parte de un solo pueblo. Ok, esperemos que la próxima pregunta, por favor, si tienen más comentarios, colóquenlos, por favor, háganlo saber, y vamos a seguir aprendiendo a través de las escrituras. Que tengan una buena tarde. Shalom a todos. Shalom.